Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar un poquito de la festividad que, si Dios quiere, con ayuda de Hashem, va a empezar mañana, cuando se pone el sol, la festividad de Sukkot. Sukkot, que es justamente llamado la fiesta. Sukkot significa cabañas, y es un nombre bastante extraño cuando nos ponemos a pensar por qué esta festividad se denomina así. Es extraño el nombre, extraño el momento que festejamos esta festividad, y hay varias cosas que llaman la atención, porque sobre todas las cosas, esta festividad se denomina Zman Simchatenu, tiempo de nuestra alegría. Las festividades en general, las festividades judías están asociadas a la alegría. Pero hay en las fuentes de la Torah oral, dice por ejemplo en Pesach, no hay ningún versículo que tenga la palabra alegría. En Shavuot hay un versículo que sí habla de alegría con respecto a Shavuot, la entrega de la Torá. Y esta tercera festividad, que es Sukkot, 3 veces tiene escrito en los versículos la palabra alegría. Por eso Pesach se llama el tiempo de nuestra libertad, Shavuot se llama el tiempo de la entrega de nuestra Torá, mientras que Sukkot se llama el tiempo de nuestra alegría. Es decir, esas 3 veces, 3 es un número que en la Torá marca consolidación, cuando algo se fortalece y es sólido, y al estar 3 veces escrito alegría, justamente es una definición de lo que es esta festividad, justamente cómo la alegría se consolida. La alegría, podríamos decirla como un estado de ánimo, como algo que uno descubre. La alegría en el judaísmo ocupa un lugar fundamental. Tal vez no hay ninguna mitzvah que hable una orden o una yerki de llano, bemitzvotá betzivanu, o una bendición que diga que hay que estar alegre, pero está escrito que la alegría lleva a niveles que ninguna otra mitzvah lleva. Es decir, es una cuestión global. Las mitzvot son particulares, la alegría es algo global en el judaísmo y es el mayor elevador que existe para nosotros. Pero bueno, como les decía, y un poco como titulamos esta charla, Sukkot y la redención, la festividad de Sukkot y la redención, porque como el Rebbe de Lubavitch nos enseña, tenemos que descubrir la redención a cada instancia de la vida, en cada fecha, en cada momento, en cada circunstancia, en cada lugar. Entonces, en Sukkot tenemos que descubrir realmente que sea un Sukkot de redención, no sea un Sukkot de exilio, una fiesta vieja, sino algo que tenga que ver realmente con lo novedoso que nos espera, con este plan de la creación que se está cumpliendo, que esto es la llegada del Mashiach, justamente el cumplimiento del plan divino de la creación, que es hacer una morada para Dios, que ese es el primer punto en común que encontramos, ¿no? Sukkot es construir algo, construir una cabaña, y también la vida es construir algo, construir una morada para Dios, es decir, nosotros, el pueblo judío en particular, y toda la humanidad en general con sus 7 preceptos, construimos algo también, un espacio donde se pueda habilitar, ¿sí?, la revelación divina. Así como una persona se va construyendo su casita, se va haciendo su lugar, también nosotros a través de nuestros actos de bondad, corriéndonos un poquito y pensando en el semejante, o como es el común denominador de las mitzvot, que es el amor al prójimo, postergando un poco lo físico y dando lugar a lo espiritual, al alma. Y por eso es que con todas las mitzvot vamos haciendo un almacenamiento, ¿no? Y este almacenamiento es otro de los nombres de la fiesta. La fiesta esta de Sukkot, además de tiempo de nuestra alegría, se llama Hag Asif, la fiesta de del almacenamiento, perdón. Todas las fiestas tienen una connotación agrícola. Pesach tiene que ver con una cosecha, Shavuot con otra cosecha, mientras que Sukkot tiene que ver con el almacenamiento. Y este es otro punto en común que está relacionado con la redención. Nosotros vamos a lo largo de la historia almacenando mitzvot, buenas acciones, almacenando transformaciones de la materia, consagrando la realidad física. Vamos haciendo una tarea de almacenamiento. ¿Qué es almacenar? Sí, es ingresar algo que está fuera adentro, y como se explican las leyes de Shabbat, que existen 2 tipos de espacios globales, el espacio privado y el público. El espacio público tiene que ver con la fragmentación existencial,
con la división, con la disociación, y el espacio privado tiene que ver con la unicidad divina. Por eso todo el trabajo del judío es llevar justamente lo que está fragmentado, desunido en apariencia, unirlo y manifestarlo y revelar que toda la existencia es una unidad divina. Que esto también se expresa en la otra mitzvah especial de estos días por venir, que esta mitzvah va a empezar el domingo, que es la mitzvah de las 4 especies, que también expresan unicidad. Pero vayamos al punto. Yo les decía que empezamos todo mal. ¿Por qué? Porque la festividad se llama de las cabañas. Y en el desierto no había cabañas, señores y señoras. En el desierto no había cabañas. Entonces, ¿por qué la llamamos la fiesta de las cabañas? La Torá dice que en el desierto había nubes protectoras. No había ningún tipo de cabaña, había nubes. ¿Por qué? Imagínense, algunos millones de personas empiezan a circular por un terreno totalmente inhóspito, tiendas, pero no cabañas. Doctora, no había cabañas. Lo único que había eran nubes, pequeñas tiendas de tela, pero cabaña, cuando hablamos de cabaña hablamos como lo que construimos acá, techos vegetales, paredes a veces vegetales también, maderas. Entonces, en el desierto había nubes que los protegían desde todo punto de vista, porque hasta hoy en día si hablamos de que millones de personas se tienen que instalar a vivir en el desierto, y no 10 días de una excursión en algún reality show, en alguna expedición, sino 40 años, y ahí tener familia, y ahí desarrollarse, millones de personas, abastecerlas, inclusive con toda la tecnología actual, abastecerlas de líquido, de vivienda, de protección ambiental, de salud, de vestimenta, de las necesidades básicas de un ser humano. Estaríamos hablando de un emprendimiento inimaginable, casi impracticable. Bueno, esto sucedió en Sukkot, y que solucionaba muchas cosas, esas nubes protectoras. Entonces, en recuerdo de esas nubes protectoras, nubes que los protegían de las inclemencias climáticas, del calor poderoso del día, de las tormentas de arena, del frío nocturno, de las alimañas que hay en el desierto, de todas las cosas que dañaban. La Torá dice que en recuerdo justamente a ese transitar por el desierto, esas nubes protectoras, Dios nos ordena construir Sukkot para recordar cómo nos quiere, cómo nos aprecia. Que esto también tiene que ver con la redención, porque este ocultamiento divino es parte de una prueba, como un padre que prueba a su hijo y se oculta y se esconde para realmente que el hijo pueda desarrollar su inteligencia, buscarlo. Entonces, las Sukkot recuerdan eso, pero si todo el tema también preguntamos de Sukkot es por la salida de Egipto, en la tradición oral, en la Torá oral también está escrito que Sukkot tendría que ser en Pesach, no ahora. ¿Por qué ahora? Si todo el tema del cuidado que recuerda la Sukkot, el amor que Dios nos tiene, y se expresó en la salida de Egipto, como Dios nos rescató, nos liberó, Sukkot tendría que ser en Pesach. Imagínense, tienen que limpiar la casa, comprar la matzá, todo lo de Pesach, y además construir una azúcar. ¿Se imaginan las dos cosas juntas lo que sería? ¿Por qué Hashem eligió entonces acá? La respuesta que da la Torá es que en general uno construye o va a un quincho cuando es verano, cuando está lindo, cuando la temperatura es agradable. Hashem quería que se viera que nosotros vamos a una azúcar porque es una mitzvah y no porque vamos a un lugar que es fresquito para huir del calor fuerte del departamento. Entonces vamos al patio. Por eso es que Hashem instaló esto. Sukkot lo instaló en Tishrei, en el mes que en el hemisferio norte, en Israel, ya empieza el primer fresquete cuando se hace de noche. Y no lo puso en Pesach, que es primavera, justamente para que se distinga que es una mitzvah. Pero básicamente la ubicación de Sukkot ahora, en este momento, tiene que ver también con la revelación y la evidencia abierta de que hay un cariño especial y hay un amor especial y una elección, como venimos leyendo en Rosh Hashanah y Yom Kippur, en los Maxorim, y venimos aprendiendo. Sukkot expresa si es una fiesta explícita, se llama. Y es idéntica a Rosh Hashanah, solamente que en Rosh Hashanah está escrito que todo se vive por dentro, todo es de alguna manera introvertido,
mientras que en Sukkot todo se manifiesta y se expresa. Vieron como una persona a veces que no se puede aguantar la risa y se descontrola riendo. Sí, bueno, esto es Sukkot. Hasta ahora Rosh Hashanah todo se vivía por adentro, por eso Rosh Hashanah es denominada la festividad que el mes se oculta. Rosh Hashanah está asociado a ese ocultamiento. Pero en Sukkot todo se manifiesta, todo es alegría. Por eso hay una equiparación incluso de la palabra skaj, que significa cobertura de la Sukkah, que se escribe con una samaj y con dos letras haf, que tiene un valor numérico de 100, con los 100 sonidos del shofar de Rosh Hashanah. Es decir, lo que en Rosh Hashanah estaba de alguna manera, desde algún punto de vista, todavía adentro y todavía no podía rebasarnos, en Sukkot se manifiesta y se expresa. Por eso que las primeras obras del hasidismo hablan de que termina Rosh Hashanah, termina Yom Kippur, y lo que el judío tiene que empezar a descubrir, y más que nada en nuestra época, es justamente el amor divino, cómo Hashem ama a cada criatura, cómo Hashem tiene realmente, más allá de que uno puede pensar de que pasaron tantos siglos, pasó tanto tiempo que se destruyó el gran templo de Jerusalén, tanta diáspora, tanta historia con sufrimiento, tanto dolor acumulado, un lastre gigantesco, y el pueblo judío sobrevivió. Llega el momento, dice el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, de que el judío tiene que empezar a ver las cosas con los anteojos 3D de redención. Tenemos que empezar a ver las cosas realmente como redención, y la Sukkah es la primera expresión de redención. Y cómo explica Rabbi Shneor Zalman de Liadi, el autor del Tania, cómo explica la Sukkah. En la ley judía, en el Shulchan Aruch, dice que una Sukkah para ser kasher tiene requisitos básicos. Una medida mínima, que es más o menos que ingrese la mayor parte de un cuerpo humano. Esa es la medida mínima de una Sukkah. Pero otro requisito básico de la Sukkah es que la Sukkah tiene que tener 2 paredes completas y una tercer pared que sea un tefaj. Un tefaj son un pedacito, un puño, 8 centímetros. Es decir, 2 paredes mínimo, ¿sí? Y una tercera pared chiquita. El Alter Rebbe dice, ¿a qué se parece esto? El Alter Rebbe te dice, estudia anatomía, mirate el brazo, vas a ver que el brazo tiene 3 partes, una parte entre el hombro y el codo, otra parte entre el codo y la muñeca, y tu manito, ¿sí? Que es la parte chiquitita. Entonces, una Sukkah es un abrazo divino. Cuando vos mirás una Sukkah y mirás las paredes de la Sukkah, tenés que ver hoy en esta generación, la generación de la redención, como dice el Rebbe, como anunció la llegada del Mashiach, que la Sukkah es esta expresión de amor de Hashem al pueblo judío. Las paredes de la Sukkah son un brazo, por eso como un brazo tiene 2 partes enteras y una chiquitita que es la mano, así la Sukkah es un abrazo divino, y así cuando un judío se pone bajo el techo vegetal recordando la protección divina al inicio de la historia, uno tiene que hoy también estar consciente al final de la historia de esa protección divina. Hay un libro que se llama Sefer Yetzirah, un libro de Kabbalah, que se lo adjudica la Kabbalah a Abraham, nuestro patriarca, Abraham Avinu. Es un libro chiquito, no muy extenso, pero uno de los principios que tiene es que Nautz Tejilatán Besofam, Besofam Betejilatán, significa que está enclavado el final con el principio con el final. Esto significa, como dice en un versículo Mijá, como los días de tu salida de Egipto les mostraré maravillas. Vuelven a suceder los mismos fenómenos. En nuestra primera generación tuvimos una protección divina especial. También en esta generación, que es la última del exilio y la primera de redención, como definen los rebes, también existe la misma protección divina. Cuando hoy nosotros miramos la Sukkah, tenemos que ver realmente cómo Dios, de estar escondido tantos siglos, después de tanto ocultamiento, después de todo lo que pasamos, hoy en día estamos viendo el brazo divino, así como decíamos en Rosh Hashanah, y el Rebbe nos enseña de que el gran shofar que hablamos todos los días en las plegarias, cuando le pedimos a Hashem en la Midá a sonar el gran shofar de nuestra redención, ese gran shofar ya está sonando. Los sonidos del gran shofar del Mashiach empezaron hace tiempo, por eso es que hay tanto despertar de cada judío con su judaísmo, con su identidad judía. Lo mismo, el mismo fenómeno que estudiamos en Rosh Hashanah hace un par de semanas,
lo tenemos que ver en Sukkot. Cuando vemos la Sukkah tenemos que sentir ese amor divino, realmente el momento, así como el papá se escondía del hijo para que el hijo lo encuentre, como en un juego de escondidas, y finalmente el hijo con destreza lo encontró. Nosotros como pueblo de Israel, que somos llamados el hijo primogénito de Dios, Bení Bejorí Israel, dice el versículo, o también hay otro versículo que mucho lo plantea el hasidismo, que habla de que Kinaar Israel Beobeu, Israel es mi muchacho y lo quiero, así dice Hashem. Es realmente así como un padre ama a sus hijos, como una madre ama a sus hijos, así es como son las expresiones de la Torá sobre el pueblo de Israel, y exclusivamente y con más hincapié en este momento. Este es el momento que el papá salió del escondite, ese es el momento que estamos viviendo, y por eso encontramos en todas las obras del hasidismo y en las cosas que están pasando hoy en día, realmente un reflejo de este fenómeno. Y Sukkot es un momento justamente que habla constantemente de una situación de redención. Esta es la clase número 35, no me acuerdo en qué clase. Habíamos estudiado del Maharal de Praga, el gran genio, ¿sí?, del siglo XVI, el autor del Golem. Habíamos estudiado por qué el Beit HaMikdash, a ver quién se acuerda. ¿Por qué el Beit HaMikdash es llamado Sukkot David? La Sukkah de David. El Beit HaMikdash se llama Sukkah. Es una de las cosas extrañas. Incluso cuando bendecimos la comida durante Sukkot, en el Birkat Hamazon al final, en los agregados, decimos a la Hamán, Uy Akim Lanu et Sukkot David Anofelet. Que el misericordioso, o sea, Dios, nos levante, que levante la Sukkah de David que se cayó. Y habíamos estudiado allá a lo lejos, unos meses atrás, que esta es la diferencia entre una Sukkah y una casa. ¿Por qué la Torá elige llamar al Beit HaMikdash Sukkah? Que como siempre sabemos, la Sukkah es una vivienda eventual, no es un lugar fijo. Uno se instala un tiempito, es decir, es como te vas a vivir en carpa, te vas de campamento, no vivís todo el año de campamento. Es para unos días. ¿Por qué la Torá entonces Hashem en la Torá elige llamar Sukkah al Beit HaMikdash? Justamente en las palabras que agregamos en el Birkat Hamazon, dice Sukkot David Anofelet. La Sukkah de David que se cayó. No habla de destrucción. ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado que el Beit HaMikdash técnicamente no está tan destruido como se estudia a nivel básico de la Torá? Porque las cosas fundamentales están en algunos sótanos, algunos metros abajo de la superficie, intactas. El corazón del Beit HaMikdash, las tablas, el arón, todas las cosas especiales están intactos abajo y nunca los enemigos que lo destruyeron tuvieron alcance de esto. Y está intacto el lugar, está intacto el corazón. Entonces habíamos estudiado que dice Sukkot David Anofelet, la Sukkah de David que se cayó, no que se destruyó. Porque habíamos visto y explicado el Maharal de Praga en Netzach Israel, un libro increíble, un libro que habla todo el tiempo de la redención, que cuando una casa se destruye, cuando una casa se cae, quedan escombros. Cuando una Sukkah se viene abajo, se ve que eso era una Sukkah. Es decir, no hay mucho por romperse en una Sukkah. Cuando cae una Sukkah, ¿sí?, que puede pasar a veces con el viento, alguna tormenta, o a veces algún desperfecto en la construcción. Cuando una Sukkah se cae, se ve que es una Sukkah lo que se cayó. Cuando Dios no permita hay un derrumbe, no se ve lo que había antes, se desintegra. Y esta es la expresión del Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash no se destruyó, se cayó. Y como todas las cosas que se caen, se levantan. Una cosa es levantar algo, otra cosa es reconstruir algo. Y esto lo que tenemos que saber también es un gran indicativo de la Torá sobre Sukkot. Sukkot alude también que no es que este es un volver a empezar de la nada, no es que en cualquier situación que nos encontremos espiritualmente tenemos que empezar a remar de cero desde el punto de partida, sino que solo levantarnos. Acá no hay ninguna tarea titánica en lo personal por delante, ni ninguna cuestión que no se puede resolver, ni ninguna cuestión que es difícil y hay que empezar una construcción y un emprendimiento con dificultades, sino que solo es levantarse. También van a decir que levantarse es difícil, pero es mucho más fácil levantarse que reconstruirse.
y la Torá dice que cada judío en particular y todo el pueblo judío en general, representado por el Beit HaMikdash, lo único que tiene que hacer es levantarse, tiene que realmente, como el hasidismo desde que surgió nos enseña, tenemos que empezar a descubrirnos, revelar el valor del alma, revelar realmente los potenciales del alma, empezarlos a poner en práctica. Que esto es un poco la expresión de Sukkot. En Sukkot nosotros vemos el poder que tenemos, por eso en la Kabbalah Sukkot está aludido a las fuerzas maquífimas, a las fuerzas abarcantes, las fuerzas que van más allá justamente de las fuerzas particulares, explicado en palabras más sencillas. Cada mitzvah tal vez tiene una repercusión particular en alguna parte del cuerpo, en algún sector, si se puede decir, del alma, porque el alma es abstracta, indivisible, indeterminable. Sabemos que hay 248 mitzvot positivas, 365 negativas. Esto es porque el alma también tiene un funcionamiento también en 613 partes. El cuerpo tiene 248 órganos y un sistema de circulación que está compuesto de 365 partes. Entonces, cada mitzvah en términos generales está relacionado con algún elemento particular. Cada mitzvah tiene que ver con algo en particular, pero hay una excepción. Una de las excepciones a la regla es Sukkot. La Sukkot te envuelve completamente. Tiene, como les decía antes, un poder abarcante, no un poder particular y puntual, sino que la Sukkot tiene esos poderes abarcantes que realmente elevan a todo el alma del Yudí. Bueno, ahora que llegamos más o menos a la mitad del tiempo, quiera Hashem que le dé salud, larga vida y vida eterna para esta generación. Sí, a mi querido suegro, que Besat Hashem siempre está, Yehuda Binyamin Ben Jaya, que está pasando un momento difícil, en este momento está en terapia intensiva, pero está el Rebe con él, estamos todos con él, y sabemos que la unión que tenemos todos es una unión espiritual que va más allá del tiempo, del espacio y lo físico, y estamos unidos y estamos conectados. Y Besat Hashem vamos a estar juntos ya con Moshiach y con alegrías, y realmente con la alegría de la redención, como dice el Rebe. En víspera de Yom Kippur del año 91, el Rebe dijo muy claro que nuestra generación sí es una generación que se llama de vida eterna, porque así fue la concepción humana en la creación. Realmente el ser humano fue creado con la eternidad divina. Hubo algunos desperfectos en las primeras generaciones y por eso el ser humano tuvo que tener una especie de interrupción. Pero el Rebe dice que justamente somos la generación de la redención y tenemos instalado en nosotros esa eternidad y se está revelando, y si Dios quiere, con la llegada del Mashiach no va a haber más lágrimas en el pueblo judío, vamos a estar todos fuertes. Así que tenemos que hacer fuerza todos para que realmente ya llegue la redención y que ya nadie sufra, ninguna familia sufra y todos estemos con esta alegría eterna que describe la Torá, Simchat Olam al Royeinu, una alegría eterna sobre nuestras cabezas. Siguiendo lo que dice Sukkot, y una de las cuestiones que más expresan la redención, justo en el último libro que les contaba, que el que le gustaría tenerlo yo se lo mando, se lo regalo, ¿sí?, a todos los que participan en la clase. En la Sijá del Rebe, en la enseñanza del Rebe que habla de Sukkot, ahí habla de una explicación muy interesante de Sukkot, que cuando uno estudia el tratado talmúdico de Pesajim, hay una referencia muy grande, justo en Pesaj habla de Sukkot, otra cosa extraña, como les decía antes, que en realidad técnicamente Sukkot tendría que ser en Pesaj, por eso el tratado talmúdico, la Torá oral de Pesaj nos habla de Sukkot, que en mérito, algo que es llamado Rishon primero, en mérito a Sukkot, justamente los Yudim, justamente vamos a tener muchas recompensas. Hay un sabio que se llama el Marshó, un sabio muy famoso que está en la parte de atrás del Talmud, que lo explica, lo amplía. Y él dice que justamente por respetar el descanso en las festividades, el pueblo judío merecerá muy pronto el Beit HaMikdash. Y por la mitzvah de las 4 especies, vamos a merecer el nombre del Mashiach. El que tiene el libro lo puede leer, ¿sí? Yo lo uso de machete, mi propio libro. Pero, ¿qué significa? Pregunta el Rebe, que por las 4 especies de Sukkot, todos saben que Sukkot se usan 4 especies vegetales, una es un etrog, que en castellano es un citrón, es un cítrico,
y otras 3 especies más, un mirto, un sauce y una capa de palmeras. Y el Rebbe empieza a preguntar, ¿qué es esto que dice el Marshó? Y el Marshó dice que el nombre del Mashiach es Menahem, que es consuelo. Justamente, consuelo es un nombre que en la Torá está en la parte escrita, en la parte oral, en la parte revelada, en la parte oculta. Por todos lados la Torá nos dice que el nombre fundamental del Mashiach es Menahem, consuelo. ¿Qué es Menahem en hebreo realmente? Porque consuelo en castellano tal vez es una palabra que nosotros le damos cierto límite a su definición. ¿Qué es Menahem en hebreo? Que viene de Nejamá. Algunos tenían una tía Nejome, Nejume, o un Nohum, o un Menahem, toda la misma raíz. Tiene que ver con consuelo. El consuelo real de la Torá es cuando descubrís que todo lo que vos llamaste negativo, o malo, o perturbador, o lo sufriste o te dolió, con el tiempo sucedió algo que descubriste que todo eso no fue dolor. Y esa es la verdadera definición de Menahem, de consuelo en el judaísmo. Es decir, descubrir que no hubo dolor, que no hubo sufrimiento. ¿Qué significa esto? Esto se ve mucho en las 4 especies de Sukkot. De las 4 especies de Sukkot es muy interesante porque Hashem utiliza y elige cosas muy específicas de la naturaleza para que nosotros estudiemos un poquito de biología y descubramos, y tal como la Torá oral o el Zohar o el Hasidismo nos enseñan, estas especies. Las especies de Sukkot son muy, muy extrañas. El citrón es el único fruto de todas las especies frutales que se mantienen el año todo, se mantienen en el árbol todo el año. Puede llover, puede nevar, puede hacer un sol abrasador, puede inundarse. El citrón no se pudre nunca. ¿Sí? Está todo terreno, todo el año en el árbol, pase lo que pase con el clima. Es decir, que muestra un poquito esa unicidad divina. Todas las especies de Sukkot muestran realmente la unicidad divina. Y repito, unicidad, esa palabra tan rara que no usamos para ir al supermercado. ¿Qué es unicidad que tanto aparece en los Sidurim? Unicidad significa que todo es Hashem. Es decir, que son especies vegetales que muestran abiertamente esto que nos cuesta ver tanto. Que todo es Dios. Que no es que la existencia está separada del Creador, como a primera vista la persona supone. Y supone también, como estudiamos alguna vez, que cuando decimos Shema Israel, oye Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno, el judío está proclamando monoteísmo. No, lo nuestro es mucho más que monoteísmo. Seguro que hay un Dios, ni hace falta aclararlo, ni hace falta proclamarlo. Cuando decimos que Dios es uno, estamos diciendo en realidad que Dios es todo y no hay nada fuera de Él. Eso es unicidad. Y hay especies vegetales que Dios eligió en la Torá para que nosotros descubramos esa unicidad. Este concepto de que Dios es todo. El etrog, al estar todo el año en el árbol, realmente expresa esa unicidad. Lo mismo pasa con la hoja de palmera, que en realidad no es una hoja de palmera. Se llaman capas de palmera. Es la palmera antes de que se empezó a abrir la hoja, que una capa está pegada una con la otra, están todas pegaditas las hojas, todavía no se abrió, como ustedes ven las palmeras tal vez en las calles, en los parques. Nosotros no usamos hoja de palmera, capa de palmera usamos, que justamente la capa de palmera también muestra la unicidad, muestra como cada capa está adherida una con la otra. Lo mismo pasa con la tercera especie, el hadás, que en castellano es mirto, que también es una expresión de unicidad, es una planta totalmente sincrónica, como si fuera un edificio de 3 pisos, hay 3 hojitas perfectamente en cada piso. Es increíble también la demostración de unicidad, de unión que hay en esa planta. Y la última planta, la que está por tantas calles de Buenos Aires, el sauce, ¿sí? El sauce que hasta la Guemará dice que crece en hermandad. Ustedes ven las ramitas de sauce cómo se juntan unas con las otras. Y todas estas especies expresan unicidad. Y siempre preguntamos, para cumplir la mitzvah de Sukkot de las 4 especies es casi una redundancia. ¿Por qué las tenemos que juntar? ¿Por qué Hashem no eligió, no sé, una cebolla de verdeo, una bergamota, no sé, cualquier especie? ¿Por qué eligió estas? Porque justamente estas especies individualmente ya son unicidad. Pero así todo que individualmente son unicidad y ya solitas expresan que Dios es todo y no hay nada fuera de Él.
Así todo Hashem nos obliga a unirlas, que las cuatro se junten. ¿Y para qué? Para reforzar el concepto que el Rebbe nos explicó antes de consuelo. Es decir, que el verdadero consuelo, ¿sí? Por eso dice que en mérito a las cuatro especies de Sukkot tenemos el nombre del Mashiach, está explicado en el Talmud, que es Menahem. ¿Qué es el consuelo? Justamente en mérito a estas cuatro especies es el consuelo, es descubrir que todo lo que nos pasó en realidad no fue malo, es descubrir que solo la vida es una prueba, es descubrir que cualquier acontecimiento en realidad es parte de un plan divino y la esencia de Dios es todo bondad, es todo amor y todo lo que nos pasó personal o nacionalmente en realidad es parte de ese plan divino y como estamos en exilio y nuestros ojos no ven la realidad total, vemos una parte, no vemos una fotografía, no vemos la película, solo vemos hasta cierto punto, hasta cierta imagen, hasta cierta profundidad, justamente por el ocultamiento divino en la existencia. Entonces nosotros tal vez percibimos dolor, percibimos sufrimiento, percibimos ocultamiento, percibimos dificultades. Está escrito que cuando venga el Mashiach se van a revelar las cosas a tal magnitud que nos vamos a dar cuenta que nunca sufrimos, que en realidad nunca pasó nada. Y ese es el verdadero consuelo. El verdadero consuelo es el que quita el dolor retroactivamente. No es el consuelo que, bueno, te pasó esto, pero tenés lo otro y de acá en adelante. No. El verdadero consuelo, el verdadero Menahem, que es el nombre del Mashiach, como dice la Torá de principio a final, es el que revela que aquí no ha pasado nada nunca. Realmente que todo lo que uno pasó tenía un sentido y tal vez uno, al ser un ser humano limitado, que más allá de que nos creemos inteligentes y nos creemos el rango superior de la existencia, porque estamos encima del mineral, del vegetal, del animal, más allá de que porque pensamos que tenemos inteligencia y podemos acumular conocimiento y controlar la existencia, somos superiores, no señores, tenemos un límite bien marcado por el Creador. Y realmente ese límite nos hace decodificar mal la vida, nos hace decodificar de forma errónea la vida y ahí empieza a jugar la fe, descubrir que vamos más allá, realmente que tenemos que ir más allá de la detección de lo que es nuestro potencial intelectual o lo que nos siente nuestro corazón. Y esto es lo que trae Menahem, el Mashiach. Este es el verdadero consuelo, el que revela retroactivamente de que nunca pasó nada. Siempre cuento tal vez y lo pongo como ejemplo a veces en charlas con un amigo, cuando estudiamos, nosotros todavía tenemos la Shoah muy latente, todavía el dolor está ahí, no nos damos cuenta de nada. Pero en Pesaj, cuando estamos leyendo ahí, tomando las 4 copas de vino y leyendo la Agadá, muchas veces leemos y damos vuelta a la hoja y leemos como el faraón degollaba bebitos y se bañaba en su sangre. Y damos vuelta a la hoja y ni nos afecta, total fue hace miles de años. Pero cuando uno estudia un poquito la Torá, un poquito profundiza, y uno pregunta qué pasaba, un genocidio, un infanticidio, mataban a los bebitos judíos y por eso Moisés lo tuvieron que preservar, todos se acuerdan de la historia. Cuando uno profundiza está escrito que Dios los revivía a esos bebitos al otro lado del Nilo y los recuperaba y era un gran milagro que sucedía. Pero bueno, esa parte de la película no se veía. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día. En nuestra historia pasamos un montón de cosas, ¿sí? Con esa Shoah latente, tan cercana todavía, y en lo personal, y en lo global, y en lo familiar, y en lo nacional, y en lo comunitario, pasamos muchas cosas, pero llegó el momento de Menahem, y por eso relacionamos Sukkot con la Geulá, y por eso relacionamos las 4 especies con la Geulá, porque como les cuento, semana a semana el Rebbe de Lubavitch, ¿sí? El Moisés de nuestra generación, anunció la redención y anunció todas las cosas que están pasando en el mundo actualmente, todos los conflictos, todas las situaciones, todos los cambios, como les digo siempre, militares, tecnológicos, políticos, económicos, todas las cosas que están sucediendo no fueron anticipadas y tenemos que tener la máxima tranquilidad que nuestra redención es una redención pacífica, que la humanidad va a encontrar el equilibrio, que el pueblo judío, como está escrito, retornará erguido a su tierra, ni siquiera va a ser como Egipto, que la salida de Egipto fue una salida de fugitivos que se escapaban de la cárcel. Nuestra salida es una salida en paz y justamente todo lo que está pasando en el mundo es en función de la redención.
y por eso tenemos que prepararnos, dice el Rebe, y estudiar toda la temática de la Torá sobre Mashiach y redención, realmente para prepararnos, para potenciar esto, para acelerarlo mucho más todavía. Bueno, si alguien quiere escribir una pregunta o dedicar para alguna refuá Yelemá, tienen el chat. Así que si Dios quiere, vamos a ver si hacemos la semana que viene en Jolamot de Sukkot. Yo les confirmo por mensajito. Así que bueno, esto es un poco el tema de Sukkot y Mashiach. Las similitudes, justamente. Hay una expresión talmúdica hermosa. Dice Reubim Kol Israel. ¿Sí? Está correctísimo que todo Israel more en una sola Sukkah. Es decir, es tanto el amor que Hashem tiene por nosotros que todo Israel tendría que estar compartiendo una sola Sukkah. Así una expresión en el Talmud. La Sukkah es expresión de unidad, expresión de alegría y alegría de la redención, como el Rebbe muchas veces dijo, que ya probamos todas las maneras para traer al Moshiach y hay que traerlo ahora con alegría, que eso es fundamental y más en este año que se llama de Pelaot Aleinu, de maravillas les mostraré. Así que este libro está dedicado al a Benjamín, Yehuda Binyamin Ben Jaya, a Refuá Yelemá de Jaya Sara Bat Perla Berta, también dice para Jaim Uriel Ben Jaya Victoria, y ya venga la revelación del Moshiach, si Dios quiere, y que realmente encontremos el consuelo por el consuelo verdadero, ese consuelo que es retroactivo. Y como dicen todos los versículos, Balá Mavet la Netzach, será tragada la muerte por siempre, y Hashem borrará todas las lágrimas de sobre las mejillas. Todos versículos que están en el Tanaj, tal cual son la explicación. Así que bueno, les deseo a todos ustedes que tengan un Hag Sameach, una alegría, que sea Sukkot en el Beit HaMikdash, realmente donde tiene que ser, en nuestra tierra, a pesar de tantos siglos, a pesar de tanto que perdimos tal vez el idioma, el conocimiento, pero los judíos estamos acá vivos, esperando que Hashem nos vuelva a invitar a su mesa, como un papá que había retado al hijo y lo devolvió a la mesa, que vuelva a toda la normalidad, la verdadera normalidad, que es un mundo como Hashem lo creó, un mundo como Hashem lo planificó, un mundo donde está instalada su presencia de manifiesto. Que eso es lo que es la era mesiánica, eso es lo que es la eternidad, justamente un mundo con la verdad de manifiesto. Como decimos siempre en las plegarias, Beital Hashem Amelujá, Beayá Hashem Lemelech al Kol Haaretz, Vayom Ahuye Hashem Echad Ushmo Echad, va a ser para Dios el reinado, y en aquel día Él será uno y su nombre uno. ¿Qué significa? Como estudiamos, que es uno, realmente vamos a ver como todo es divinidad, como toda partícula de la creación es divinidad, y realmente será el momento de alegría eterna, y esto es realmente lo que nosotros tenemos que vivir en Sukkot. Por eso en Sukkot tanto se baila en las calles y hay alegría, porque en el Beit HaMikdash se bailaba todos los días, había una alegría inmensa por la extracción de agua que se vertía en el altar, y por eso es que en las últimas décadas el Rebbe revivió todo esto que hacía el pueblo judío, de bailar en las calles para llevar la alegría, extender la luz, y realmente para preparar a todo el pueblo judío para la llegada del Mashiach. Bueno, nos vemos la próxima. Hag Sameach a todos. Gracias por participar. Hasta la próxima.